Mis amados hermanos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos en él con un nuevo devocional que el Señor trae en este día. Les habla su siervo Denny Flores y vamos a ver qué nos trae la palabra de Dios en este día. Un susurro. Es el mensaje de hoy y lo podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 al 13. Pero en el contexto vemos a un profeta Elías que se enfrenta con los Baales, con esos sacerdotes haciendo unos sacrificios a sus dioses, y ahí está Elías enfrentándolos, riéndose, burlando de ellos, y se pasan lacerándose, y está el profeta activamente, ¿no?, en la obra del Señor ahí. Luego vemos a un profeta orando para que la lluvia venga, para que la lluvia caiga. Entonces vemos a un profeta muy ocupado y vemos un profeta que ve todas las obras y las maravillas de Dios, ¿no? De encender fuego y lamer todo lo que él había colocado en el sacrificio. Vemos un profeta que ve que Dios hace que llueva después de 3 años y medio que antes no había llovido. Y vemos un profeta que mata precisamente a estos sacerdotes de Baal, pero que tiene miedo, tiene temor de Jezabel, que le dice, manda un mensajero que así como mató a estos sacerdotes, también iba a morir. Y vemos un profeta temeroso en ese momento. Antes vemos un profeta fuerte, un profeta decidido, pero luego en el capítulo 19 vemos un profeta que huye a Oreb, un profeta en el cual tuvo algo, un inconveniente ahí en ese momento. Entonces muchas veces, mis amados hermanos y amigos, no, no porque estemos de lleno en las cosas del Señor, Dios nos va a hablar ahí. Dios nos va a hablar ahí, y no porque todo el tiempo estemos 24 horas en las cosas del Señor, vamos a estar fuertes, porque hemos un profeta que lo vimos al principio, el capítulo 16, 17 y 18, un profeta fuerte, con convicción. Pero vemos ya en el capítulo 19 para acá un profeta con miedo, con temor, con depresión, que es lo que nos indica la palabra del Señor. Entonces este profeta huye de esa amenaza de Jezabel. Se le olvidó que el Señor había hecho grandes cosas por medio de él, que Dios era el que había obrado y se había manifestado en tantas obras y tantas cosas. Vemos ahora un profeta con depresión, vemos un profeta en el cual huye de camino y se va solitario, deja a su criado, deja a su siervo a un lado y huye para ir al monte de Oreb. Pero vemos aquí la misericordia y el amor de Dios, que en ese proceso deja que él duerma, que descanse y manda un ángel a que le dé comida. Y pasa otro tiempo y vuelve y lo dice que se acueste, que recupere su fuerza porque el camino es muy largo, porque era 40 días hasta ir hasta el monte de Oreb. Entonces mire que es un proceso muchas veces para usted escuchar el susurro de Dios. Ese silbido apacible que vamos a leer ahorita en la palabra de Dios. Entonces a veces pensamos que en medio de la algarabía, que porque las alabanzas están muy fuertes y tantas cosas que hacemos, estar en un ministerio y en otro, Dios nos está hablando ahí. Y desafortunadamente lo que a veces hacemos es que nos cargamos tanto que explotamos algún día y llegamos al punto de Elías en una depresión, porque no entendemos quizás qué fue lo que pasó. Pero vamos a ver que Dios en su misericordia y en su amor, si lo ha llamado a usted o a mí el ministerio, Dios nos va a restaurar, Dios nos va a levantar para recobrar nuestra fuerza, para con ímpetu volver nuevamente a ese camino y volver y seguir a lo que el Señor nos ha llamado. Y esto es lo que hizo con Elías. Lo levanta, lo restaura, descansa. Quizás usted y yo necesitamos en este momento esta restauración. Entonces, ¿cómo hacemos ese proceso? Aquí está en la Biblia. Descansar bien, comer bien, esperar una pausa en lo que nosotros estamos realizando. Quizás tenemos demasiado trabajo, demasiadas cosas en el ministerio y nos vamos cargando, que nos lleva a ese desánimo, a esa depresión de lo que pasó de un gran profeta como Elías. Entonces vemos aquí que Dios lo lleva a ese proceso. Entonces le dice, ok, Elías, ahorita ya está muy bien, está restaurado, puedes seguir tu camino. Sigue camino a Orea, hacia el monte, y va Elías a dónde? A una cueva, nos dice la palabra del Señor. Va Elías a esa cueva y se esconde nuevamente ahí. O sea, Elías no quería saber absolutamente de nada. Y vemos que la cueva es oscura, es solitaria, y muchas veces un cuadro depresivo es eso, ¿no? Usted se quiere aislar, quiere irse de todo.
Pero el Señor es grande y poderoso. Y muchas veces el Señor no habla en medio de qué, de ciertas situaciones que vamos a leer en este momento en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 11 al 13. Él les dijo, sal fuera. ¿Quién le dijo? El Señor. Y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un gran poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero dice la palabra de Dios, pero Jehová no estaba en el viento. Y dice, tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Mire que la palabra de Dios nos indica eso, que ni en el viento que dañaba todo, ni en el terremoto, porque fue una cosa atrás, quiere decir una consecuencia de otra, ¿no? Vino una tras de otra, ni en el viento tan fuerte, ni en el terremoto, ni tampoco en el fuego, pero en el silbido apacible. Y es lo que Dios quiere que tú y yo y podamos entender, que usted y yo necesitamos ese silbido apacible. Pero para llegar a ese punto necesitamos reposo, necesitamos tranquilidad, necesitamos estar a solas con el Señor, con la palabra de Dios, para que por medio de su Santo Espíritu podamos escuchar la voz del Señor. ¿Sabe qué significa ese silbido apacible? Cuando usted tiene que acercarse y pegarse lo más que puede a la persona, a la radio, lo que sea, para usted entender lo que están diciendo. ¿No le ha pasado a usted que usted le dice a la persona, acércate más o háblame un poco más duro porque no te puedo entender? Entonces este silbido apacible es eso, usted acercarse bien, pero bien a lo que se está diciendo, se está hablando para poder usted entender. Y esto fue lo que hizo Elías. En ese silbido apacible, él entendió que Dios estaba ahí. ¿Qué haces aquí, Elías? O sea, por medio de ese silbido apacible ya el Señor le pudo hablar a Elías. Y Elías entendió que Dios le está hablando. Porque quizás en estos momentos tenemos tantas cosas, que escuchamos tantas voces y pensamos que es Dios que nos está hablando. Y resulta que no puede ser así. Y lo vemos en la palabra de Dios. No, de diferentes manifestaciones nos muestra de la naturaleza el Señor. Dios no estaba ahí, solamente en un silbido apacible. Entonces muchas veces no todo lo que escuchamos, no todo lo que oímos, Dios está presente ahí. Dios quiere llevarnos en un proceso para que usted y yo tengamos un día, una semana de tranquilidad, de paz, o tenga usted reposo de un ministerio, de algo. ¿Para qué? Para escuchar la voz del Señor que quiere orientarlo. Ahí vemos aquí que dice el Señor a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Quizás hoy te encuentras tú en una situación en la que el Señor te está diciendo, ¿y qué haces tú aquí? Coloca tu nombre. ¿Qué haces tú aquí? Yo no te quiero ver aquí en esta forma, en esta situación. Toma tu tiempo, restáurate, come bien, descansa, para que ahora sí te levantes, porque después de esto el Señor le dice, ok, ¿sabes qué, Elías? Tú no debes de estar aquí. Yo te llamé a un ministerio, yo te llamé a mi obra, ahora ya está muy bien, ahora ya hablé contigo, 7,000 hombres han quedado, tú solo no estás, o sea, he guardado 7,000 en los cuales no han doblado sus rodillas a los dioses, y ve ahora a cumplir el propósito que yo tengo en tu vida, tienes que cumplirlo. Entonces no sé dónde estás tú hoy, qué situación hoy tú te encuentras, pero el Señor quiere hablarte, pero quiere hablarte por medio de un silbido apacible, no en medio de la bulla, no en medio de tanta gente, quiere hablarte a ti en la soledad, en la calma, no en la bulla como pensamos muchas veces que en medio de tanta alabanza y tanta cosa y ministerio esto el Señor nos está hablando y en realidad no es así. Hoy la palabra nos indica todo lo contrario. El Señor quiere hablarte en un silbido apacible. Padre, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu amor y tu bondad. No sabemos dónde está cada persona en este día, pero tú nos has hablado hoy por medio de tu palabra. Quiere que tomemos un reposo, un descanso, para escuchar el susurro
de tu voz. Y ese susurro de tu voz tenemos que acercarnos a ti para poderlo escuchar. Porque muchas veces en medio de este mundo en el cual nos encontramos, el trabajo, en el ministerio, con nuestros hijos, los estudios y tantas cosas, pensamos que Dios nos está hablando, pero en realidad no. Nos estamos descargando y como pasó el profeta Elías, nos cargamos a veces tanto cuando llega algún problema tan pequeño, tenemos depresión y huimos, cuando en realidad eso no es nada con las obras hermosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y con cada uno de ustedes, y no podemos salir de esa forma, corriendo, porque Dios es un Dios maravilloso, un Dios grande y poderoso que te puede levantar, que te puede sacar de la depresión, de la situación que tú te puedes encontrar en estos momentos. Pero Él quiere hablarte en ese silbido apacible. Deja que Dios te hable en ese silbido apacible en este momento. Aléjate de la televisión, de la radio, de todas estas cosas que te están haciendo tanto daño y busca la presencia de Dios para que puedas acercar ese oído tan cerquita de Él que tú puedas decir, Dios me está hablando en este silbido apacible, porque eso fue lo que